el curso nos ayuda a poder entender qué es inteligencia de negocios. Y queremos entender claramente a qué se refiere ese concepto, cuál es la importancia y cuáles son los beneficios de un sistema de inteligencia de negocios y analítica para la gestión empresarial. Así que vamos a ver justamente lo que es inteligencia de negocios. Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio que pueden hacerlo ustedes individualmente, pero vamos a hacerlo de forma mental. Si nosotros nos ponemos en el siguiente caso, imagínense que no hay pandemia. Entonces imagínense que ustedes tienen que ir a la universidad todos los días, algunos obviamente desde sitios más lejanos que otros, o simplemente ustedes estudian y trabajan. Probablemente ustedes tengan o tendrían que ponerse a calcular cuánto han gastado o cuánto van a gastar en pasajes. Muchos hacen un presupuesto, porque tienen que calcular el tema de los pasajes y tienen que calcular el tema de las distancias, el tema del tiempo, por supuesto. Sin embargo, probablemente no solamente pensamos en los gastos propios del transporte, porque obviamente no solamente vamos a limitarnos a pensar en cuánto voy a gastar en transporte, sino que hay algunos gastos asociados al transporte. Por ejemplo, incluso hasta ni siquiera podríamos pensar en el tiempo que yo puedo transcurrir en el transporte y cómo estoy aprovechándolo. Alguien podría decir, profe, pero bueno, en ese tiempo yo voy a ir leyendo un poco mis clases. Ah, muy bien, estás consumiendo internet, estás consumiendo datos de tu plan. Ah, y si te provoca algo por el camino, te lo comes, pues es algo asociado, es un costo asociado al transporte. Entonces, no solamente es lo que gastas en transportarte, es decir, en lo que gastas en el pasaje, sino es un análisis un poquito más avanzado pensando en las cosas que puedes tener. Imagínate, por ejemplo, de que tú vas a ir a trabajar a un sitio donde no es tu lugar de residencia, entonces no solamente deberías pensar en el transporte, deberías pensar también en el gasto de alimentación asociado. Entonces, después de hacer todo ese análisis, la pregunta sería, ¿cuánto gastas mientras te estás transportando? No solamente cuánto gastas en transporte, sino cuánto gastas mientras te estás transportando. Este pequeño análisis, imagínense que tendríamos que actualizar los cálculos todos los días. Imagínense que a diario tendríamos que hacer ese cálculo o ese análisis. ¿Realmente lo haríamos? ¿O es que muchas veces, basado en la experiencia, ustedes pueden decir, ah, sí, sí, hoy día tal vez voy a gastar solamente 5 o solamente voy a gastar 10 soles y llevan 10 soles? Pero de pronto se enfrentan a la situación de que les faltó dinero. ¿Por qué? Porque no hicieron un buen análisis, porque no tomaron una buena decisión, porque simplemente basaron su decisión en experiencia previa, pero sin hacer un buen análisis. En el caso de las empresas, esto es importante, esto es muy importante, porque puede que las personas no realicemos un cálculo así de detallado para poder saber qué tan rentable es nuestro salario o qué tan rentable es lo que nosotros obtenemos o qué tan apropiado es el presupuesto que asignamos a diario para poder hacer ciertos tipos de gastos. Pero bueno, por ejemplo, si hablamos de personas, probablemente los gastos en cuestiones de faltar, en cuestiones de que nos falta, no hablamos de muchos soles, no hablamos ni de cientos ni de miles de soles.
Estamos hablando tal vez de soles o céntimos. Pero en el caso de las empresas es diferente. En el caso de las empresas, el tomar una decisión no adecuada podría incluso involucrar tu propia vida de la empresa. Por eso es que las empresas sí deben hacer análisis detallados. Si quieren, por ejemplo, incorporar una línea que no es la de ellos, como una línea nueva de servicios o de productos, si quieren fortalecer o quieren expandir la organización, tienen que considerarlo muy bien. Tienen que hacer un buen análisis. Las empresas deben considerar, además, que los datos no se encuentran en un solo sitio, sino que hay que hacer una indagación acerca de dónde encontrar los datos, cómo interpretarlos y cómo utilizarlos. Repito, las empresas deben hacer un análisis de dónde encontrar los datos, pero no solamente encontrarlos, sino interpretarlos, utilizarlos. Es decir, hacer un buen análisis de la información. Y es que dato no es igual que información, porque información son el conjunto de datos procesados, el conjunto de datos que toman o tienen algún valor. Eso, en términos generales, es un proceso de inteligencia de negocios. Eso, en términos generales, es un proceso de inteligencia de negocios. Cuando una empresa, entonces, hace un análisis apropiado, toma decisiones en base a datos interpretados, utilizados, que se han convertido en información, está realmente haciendo un proceso de inteligencia de negocios. Entonces, podemos definir qué es inteligencia de negocios y qué no es inteligencia de negocios. Podríamos confundir que inteligencia de negocios es una manera de tomar mejores decisiones. Bueno, no lo es. No lo es. A ver, Rosalí está haciendo una pregunta, recién veo. Dice, ¿y si sube el precio del pasaje? Por supuesto, es que esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Por eso incluso vamos a ver ahora mismo que en cuestiones de inteligencia de negocios tenemos análisis históricos y hasta cierto punto también análisis predictivos que nos ayudan a pensar a futuro. Bueno, inteligencia de negocios es transformar los datos en información. Eso es, transformar los datos en información. Es decir, darle valor a los datos. Si un dato cobra valor, se está convirtiendo en información. Inteligencia de negocios es tomar decisiones informadas en forma más temprana. Eso es un muy buen punto. No puedo yo asociar inteligencia de negocios simplemente a un conjunto de herramientas de software. No podría ser así. Porque inteligencia de negocios es un concepto que va más allá de la utilización del software en sí. El software simplemente es una herramienta que apoya la inteligencia de negocios. Nada más. Tampoco puedo pensar que la inteligencia de negocios es una solución exclusiva de la gente de marketing. Porque en realidad la solución de inteligencia de negocios tiene que afectar a toda la organización. Tiene que afectar a todo el conjunto de áreas de la empresa. Y por supuesto, BI no es una última moda solamente para decir que se está aplicando inteligencia de negocios en la organización. No, no es la última moda para lucirse socialmente, definitivamente.
sino más bien va a ayudar a la administración de la organización. Pero esa administración va a ser basada en algo. ¿En qué? Va a ser basada en la información que genera la propia organización mediante los datos operacionales. Mientras más datos operacionales tengo, yo voy a tomar una mejor decisión. Por ejemplo, piensen en lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes son los gerentes de una organización y quieren establecer algo tan rutinario como el horario de descanso de sus trabajadores. Entonces, tal vez lo primero que tengan que analizar es el horario en que hay menor afluencia de clientes en el día. ¿Cómo lo podrían obtener? Fácil. Yo podría hacer un reporte del número de ventas por hora en la organización. Por supuesto, obviamente dentro de un horario específico, que podría ser de 12 a 12 y media, de 12 a 1, de 1 a 2, tampoco sin irnos a extremos. Y de esa forma, entonces podríamos definir un horario o se podría sugerir un horario para que los trabajadores puedan tomar su hora de refrigerio o su hora de almuerzo. Ese ejemplo sencillo nos ayuda a pensar en que la información que genere el aspecto operacional nos ayuda a tomar decisiones. Por supuesto, yo no podría tomar una decisión probablemente solamente con lo que sucede en un día. Tendría que tener una información histórica de semanas o meses o incluso años para que esta información pueda ayudarme a mí a tomar buenas decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que nosotros tenemos que pensar en información histórica. Por eso, en la última ocasión, cuando les coloqué una pregunta sobre sistemas transaccionales o sistemas operacionales, estos sistemas operacionales son la base de los sistemas de inteligencia de negocios. Yo no podría implementar una solución de BI o una solución de inteligencia de negocios si no tengo una base, si no tengo datos de dónde obtener un procesamiento para obtener información. Es importante esa base. ¿Cuándo se necesita una solución de BI o de Business Intelligence o de inteligencia de negocios? Cuando las organizaciones tienen problemas, por ejemplo, en un conjunto de sistemas transaccionales, y cada uno de estos sistemas tiene reportes diferentes. Y entonces las áreas distintas hacia donde se enfocan estos sistemas transaccionales empiezan a ofrecer datos o información que aparentemente no concuerdan. Por ejemplo, los resultados de ventas no concuerdan. O si pensamos en datos propios de almacén o de logística o de inventario, tampoco concuerdan. O también podría pasar que los reportes detallados no concuerdan con los reportes consolidados. Es decir, en el detalle yo tengo una cosa y cuando tengo los resúmenes tengo otra cosa. Eso es un error grave. Es ahí donde las organizaciones necesitan una solución de BI. Otro punto importante es que sucede que muchas veces la gerencia de las organizaciones, recuerden que este tipo de sistemas son sistemas de apoyo gerencial o de apoyo a la toma de decisiones, y quienes toman las decisiones son los gerentes, los dueños o
las personas que tienen un cargo directivo. Bueno, muchas veces la gerencia no tiene una imagen global o no puede hacer un análisis global de la situación corporativa de la organización. Eso es un problema grave. Eso es un problema muy grande, porque deberíamos pensar en la solución integral. Ustedes, por ejemplo, no podrían tomar una decisión si no saben todos los factores. Ustedes no podrían tomar una decisión si es que no conocen un problema en general. Tendrían que conocer todo el problema para poder tomar una decisión, porque seguramente que alguna parte del problema afecta a otra. Lo mismo pasa con los gerentes. Los gerentes no podrían tomar una decisión si solamente conocen una porción del problema. Entonces, si sucede esto, entonces la empresa necesita una solución de BI. Si la gerencia necesita conocer quiénes son sus clientes, necesita hacer un análisis de qué artículos o qué cosas o qué productos o qué servicios en forma total han sido utilizados por los clientes, entonces se necesita una solución de BI. Por otro lado, también es importante reconocer que los equipos de TI en las organizaciones tienen límites. Los equipos de TI muchas veces llegan a un punto de saturación en el cual las diversas áreas de la organización, por supuesto con competiciones de reportes a niveles gerenciales, empiezan a solicitar información, ¿no? Empiezan a solicitar información. Empiezan a solicitar reportes a niveles gerenciales. Entonces, si nosotros empezamos a tener como oficina de tecnología de información ese tipo de reportes, de peticiones de reportes, entonces vamos a tener un problema de saturación. Porque probablemente va a llegar un momento en el cual no va a ser posible atender la demanda. La idea no es que tecnología de información pueda elaborar uno por uno los reportes a nivel gerencial. La idea del curso y en realidad la idea de inteligencia de negocios es que el gerente o la persona que toma decisiones pueda armar sus propios reportes de acuerdo a sus necesidades. Es decir, queremos entregarle la información para que esta persona pueda elaborar, armar, construir su reporte de forma dinámica. Probablemente también en algunos casos las unidades de negocios han contratado personal para escribir reporteadores dentro de la misma unidad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa de que probablemente con el ánimo de agilizar las cosas, con el ánimo de tener un poco más de avance respecto a los reportes gerenciales, muchas veces las áreas de las empresas, usualmente que no tienen un ERP, o algunos que sí lo tienen, empiezan a contratar personal de tecnologías de información para que puedan construir reportes gerenciales a medida de las áreas de la empresa. Sin embargo, esto en vez de generar una solución, podría generar más bien un caos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que podría empezar a producirse, por ejemplo, duplicidad en el trabajo o, por ejemplo, en el sentido de producir los reportes que cada vez toman más y más tiempo en poder ser elaborados. Eso es un problema. Como nosotros
queremos que los gerentes o las personas que toman decisiones generen sus propios reportes, entonces esa organización necesita BI. Otro punto interesante también es que el área de sistemas ha creado múltiples extracciones de archivos de sistemas transaccionales para propósitos analíticos. ¿Qué significa esto? Bueno, en las organizaciones, muy pocas, sinceramente, tienen sistemas integrados. Es decir, un solo sistema o un ERP que puede alimentar o trabajar con toda la organización de forma organizada o de forma sincronizada. Muy pocas. La mayoría de organizaciones trabaja con sistemas incluso que son esfuerzo propio de las áreas específicas. Entonces, cuando empiezan a proliferar los sistemas por cada área, muchas veces, ¿qué hace sistemas? ¿O qué hace el área de sistemas? Empieza a crear múltiples extracciones de archivos de esos sistemas para poder hacer análisis, pero por decirlo así, análisis por grupos. Y entonces ahí tenemos un problema. No deberíamos hacer análisis por grupos, sino más bien deberíamos proveer una solución integral. La organización, si ésta no puede determinar, por ejemplo, la rentabilidad precisa de un cliente o de un producto, necesita business intelligence o necesita inteligencia de negocios. Si la organización no está en capacidad de poder entender las tendencias en ventas, por ejemplo, si es una organización que se dedica a las ventas, o no está en la capacidad de entender o de comprender ni siquiera los hábitos de compra de un cliente, necesita inteligencia de negocios. Si no está efectuando una adecuada segmentación, o si no puede categorizar a sus clientes o perfilarlos, no va a llegar adecuadamente a sus clientes. Necesita BI. Por supuesto, esto lo que va a definir o lo que va a permitir es que pueda existir una pérdida de ventaja competitiva, ¿no? Una pérdida frente a los competidores. Entonces, la empresa necesita BI. Cuando hablamos de que la organización no puede determinar la rentabilidad precisa de un cliente, estamos hablando justamente acerca de las tendencias. Cuando hablamos de que la organización no puede llegar a los clientes adecuadamente, estamos hablando de, por ejemplo, que la organización está perdiendo participación en el mercado frente a los competidores. Entonces, es importante que nosotros entendamos que inteligencia de negocios va de la mano con el valor de los datos. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica, y si pensamos en inversión en inteligencia de negocios, podríamos pensar así: datos que dan lugar a información, información que da lugar a conocimiento, y conocimiento que da lugar a visión futura, o al tema predictivo, si quieren ustedes llamarle. Es más o menos lo que estaban escribiendo también. Los datos, si ustedes se dan cuenta, están ahí en el primer nivel, y seguramente ustedes ya lo están asociando con los sistemas de primer nivel o primer orden, por decirlo así, que son los sistemas operacionales, que nos permiten registrar datos.
Un sistema operacional, por ejemplo, en un supermercado, me permite registrar productos, me permite registrar ventas, me permite registrar compras. Estoy registrando datos. Esos son datos. Pero después, esos datos pueden convertirse en información gracias a que yo tengo a mi disposición, por ejemplo, los reportes. Porque de todos los datos, por ejemplo, de los productos, yo podría, o de todos los datos de las ventas, yo podría, si tomo decisiones, decir, quiero saber cuál es el producto más vendido el último mes. Y entonces ustedes coincidirán conmigo en que yo puedo utilizar un reporte para poder mostrar ese fragmento, por decirlo así, ese fragmento de datos que para mí es información. ¿Y cómo lo puedo construir? Alguien de ustedes puede decir, profe, fácil, pues hago una consulta SQL. El lenguaje SQL ayuda mucho en ese sentido, por ejemplo. Pero esa información puede convertirse en conocimiento cuando genera decisiones. Cuando genera decisiones en las organizaciones. Y esas decisiones en las organizaciones se dan gracias al análisis, gracias a visualizar indicadores. Entonces ya no solamente estoy viendo consultas y reportes, sino estoy viendo ya contexto y relevancia. Pero esas decisiones que yo puedo tomar, las voy a tomar en el conocimiento en base a la información que obtuve de los datos que están registrados. Pero alguien de ustedes puede decir, profe, pero ¿y si yo quisiera saber, como dice Rosalí, por ejemplo, ¿no? ¿Y si sube el precio del pasaje? O alguien podría decir, profe, y bueno, yo quiero saber cómo está mi empresa. Muy bien, perfecto. Mi organización, muy bien. Pero ¿y si el ejecutivo quiere saber cómo le irá el año que viene? No lo vamos a mandar a un brujo, ¿no? Lo que queremos hacer es que tenga una visión futura en base a predicciones, en base a clasificaciones y en base a tendencias. ¿Cómo lo logramos? Bueno, ahí entra la minería de datos y la visualización de esos datos. Entonces yo podría también pensar a futuro cómo le va a ir a mi organización en tanto tenga datos históricos y en tanto pueda manejarlos. Por eso está ahí esa información. Cuando hablamos de datos, estamos hablando de múltiples fuentes de datos en una organización. Inteligencia de negocios permite el trabajo con distintos o múltiples fuentes de datos. Muchas organizaciones tienen sus datos en sistemas de planificación de recursos empresariales. Algunos los tienen en sistemas web que permiten la interacción con sus clientes. Y otros simplemente los tienen en algunos archivos, como puede ser Excel, como puede ser incluso hasta una base de datos de escritorio como Access, pero los tienen. Cuando hablamos de esas fuentes de datos, estamos hablando de múltiples fuentes de datos. Porque al final, inteligencia de negocios no es que discrimine las múltiples fuentes de datos, no. Lo que hace es integrarlas o hacerlas una sola. Y cuando hablamos de esas fuentes de datos, estamos pensando de que estas fuentes de datos están orientadas, por ejemplo, a ventas, análisis web, promociones, y sobre todas estas áreas, procesos o áreas críticas son identificables para la inteligencia de negocios. ¿En qué me puede ayudar la inteligencia de negocios entonces? Ah, mira, la inteligencia de negocios te puede ayudar, por ejemplo, si quieres hacer análisis de ventas. Ah, inteligencia de negocios te puede ayudar si quieres hacer predicciones.
si quieres hacer análisis web, si quieres hacer un análisis de riesgos, si quieres trabajar reportes financieros, si quieres hacer un análisis de los recursos humanos, una visualización de recursos humanos. Ya, en eso también son procesos y áreas críticas para la inteligencia de negocios. Entonces es definitivamente muy importante. Es definitivamente muy importante. Porque si yo pienso, por ejemplo, en ventas, yo tendría que pensar en las que más datos manejan, por ejemplo, o en las tendencias por productos y clientes. Si yo pienso en marketing, por ejemplo, entonces tengo que pensar en que inteligencia de negocios no es que vaya solamente dirigido al marketing, eso sería un error, pero sí puede ayudarme a entender clientes y a entender canales de ventas, por ejemplo. Recuerden que aquí en este círculo, como ustedes están observando en la imagen, tenemos marketing, ventas, pedidos, soporte dentro del CRM, por ejemplo. ¿Me puede ayudar en las finanzas, inteligencia de negocios? Por supuesto, porque yo puedo pensar en cuál es el estado de mis finanzas en base a reportes de inteligencia de negocios, en base a reportes que puedan cruzar información entre los clientes, entre los proveedores, entre la misma información del negocio. Por supuesto, en algunas ocasiones vamos incluso a ponernos en el papel de gerentes para poder armar algunos ejemplos que pretendemos trabajar. ¿Me puede ayudar en operaciones? Aquí no estamos hablando de operaciones, o no quiero que se confunda, por favor, el término de sistemas operacionales o sistemas transaccionales. Aquí estamos hablando de eficiencia de procesos y gestión de recursos. Esos puntos son fundamentales, ¿no? En el punto de operaciones. Y es importante conocer que el 80% de oportunidades en las organizaciones, y por eso es que hoy día las organizaciones le dan tanta importancia a los datos, justamente están en esas áreas. En áreas como, por ejemplo, las ventas, el marketing. Hoy el marketing digital ha alzado un vuelo tremendo. Las promociones en Internet, la administración de marcas, los reportes financieros, la rentabilidad, los riesgos, por solamente mencionar algunos. Y es que las organizaciones tienen que tener a la mano una herramienta que les pueda ayudar a definir, evaluar el momento en el que están. Incluso la inteligencia de negocios podría ayudarme a construir un tablero de comando, un Balance Scorecard. La clave en el Balance Scorecard, por ejemplo, son los KPIs. En algún momento de nuestro curso vamos incluso seguramente a construir algunos KPIs. ¿Qué significan los KPIs? Bueno, un KPI es un indicador de gestión, en resumen. Los KPIs tienen valor actual, meta, estado actual y tendencia. ¿Por qué son tan importantes para las organizaciones? Porque como ustedes se dan cuenta, tienen la meta, tienen el valor actual y tienen el estado actual. Entonces, si un KPI tiene una meta, me puede decir o me puede indicar a mí, ¿no? Si un KPI tiene
una meta, me puede indicar a mí cómo estoy, porque ya tengo un parámetro con el que medirme. Si yo digo que voy a tener $1000 de ventas en una semana, y si estoy en el día sábado y solamente he conseguido vender $1, mi meta es $1000 y solo conseguí vender $1, entonces $1 será el valor actual. La meta será $1000. El estado actual, incluso muchas veces o en ocasiones, decimos que el estado actual podría representarse incluso con colores, donde verde, ustedes saben que verde me da la idea o la sensación de que todo está bien, pero un rojo me podría alertar de un problema. Entonces, si yo tengo $1000 como meta y vendí $1, seguramente que aparecerá ahí un indicador de color rojo, donde yo podré rápidamente decir, aquí hay un problema. ¿Y cuál es la tendencia? Bueno, la tendencia estará en base al análisis histórico, porque me dirá, bueno, tu tendencia es a la baja, por ejemplo, porque tiendes a la siguiente semana, una vez más, no cumplir tu meta o sí cumplir tu meta. Entonces, esto es un punto importante, porque yo podría establecer niveles de decisión en base a ello, ¿no? Si yo veo que mi meta está muy lejos en base a mis valores actuales, pues digo, algo está pasando, algo tengo que cambiar. O la organización a la que le brindamos el servicio de inteligencia de negocios tiene que decir, bueno, algo está pasando, algo hay que cambiar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del negocio? Bueno, principalmente, si las metas están definidas, pues el mismo hecho de que se haga un seguimiento y un muestreo de la situación actual va a ayudar a definir metas alineadas con la estrategia corporativa. Y también que se haga una debida planificación y asignación de recursos para cumplir con los objetivos que se han definido o con los KPIs. Por otro lado, también tenemos evaluación permanente y rigurosa. Esto significa de que si tenemos un tablero donde vamos midiendo cómo va la organización, no va a pasar que después de 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año, recién me doy cuenta que hay un indicador que está siendo negativo en todos los meses, por ejemplo. Eso no va a pasar. Y se puede dar la ayuda oportuna en el momento apropiado. Si hay que hacer algún ajuste, se hará un ajuste. Se hace un ajuste. Y por supuesto, al no tener información dispersa, pues entonces tendremos información unificada, integrada, que permita una administración correcta de la información gracias a la centralización y a la integración. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta aquí, en algunos ejemplos, de cómo yo podría, mediante el color, rápidamente darme cuenta si una meta se está cumpliendo. Ustedes, por ejemplo, se dan cuenta que en la parte superior, donde aparece este mapa, que ustedes se están dando cuenta aquí, bueno, en la parte izquierda, ahí nosotros podríamos rápidamente identificar a qué se refiere cada color. Como les decía hace un momento, el color rojo, por ejemplo, podríamos asociarle a una señal de advertencia o peligro, pero también podría estar asociado a alguna característica que queremos representar. Entonces,
Los KPI representados con colores, por ejemplo, pueden ayudarnos a un nivel de cumplimiento de una meta. También el tamaño de los marcadores representa una determinada cantidad. Muy bien, entonces, eso es un punto muy importante. El siguiente punto nos va a ayudar a entender que existe el término inteligencia de negocios en forma general, pero también existe, por decirlo así, para entenderlo mejor, BI histórica, BI analítica y BI predictiva. Esto, por favor, quiero que ustedes lo tengan muy, muy claro, porque incluso hasta seguramente lo preguntaremos en alguna ocasión. Yo puedo responder con una solución de inteligencia de negocios a 3 preguntas básicas en un negocio. O puedo ayudar a un negocio a que pueda responder 3 preguntas. 1, ¿qué pasó? Pero para poder responder qué pasó, necesito información histórica. Y esa información histórica la voy a encontrar en los sistemas transaccionales, en los sistemas operacionales, donde se registran todos los datos de todas las operaciones del día a día. Pero también puedo responder a la pregunta, ¿qué pasó y por qué? Yo estoy haciendo ahí análisis ya. ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Ya involucra análisis. Y yo también puedo responder a ¿qué puede pasar? Y cuando hacemos la pregunta ¿qué puede pasar? Ya estoy pensando en el futuro. Y si estoy pensando en el futuro, entonces estoy pensando en BI predictiva. ¿Ok? Entonces tenemos BI histórica, BI analítica y BI predictiva. Cuando hablamos qué pasó, cuando hablamos de inteligencia de negocios histórico, entonces podemos pensar en que yo recojo los datos de las aplicaciones que funcionan para poder decirle a la persona que toma decisiones qué pasó y esta persona pueda comprender qué pasó. Profe, ¿qué pasó respecto a qué? Bueno, respecto a la dimensión que quiera medir la persona que toma decisiones. ¿Qué pasó respecto a mis clientes? ¿Qué pasó respecto a mis ventas? ¿Qué pasó respecto a mis compras? Etcétera. ¿Qué pasó respecto a mis proveedores? ¿Respecto a mis envíos? ¿Qué pasó? Información histórica. ¿Qué pasó y por qué? En este caso, los datos siguen extrayéndose de sistemas transaccionales, pero se añaden datos en tiempo real para finalmente hacer el proceso mediante ensayo y error. Entonces, aquí agregamos un componente que es datos en tiempo real. ¿En qué ayudan estos datos en tiempo real? Bueno, ayudan a las personas que toman decisiones, por ejemplo, a afinar sus políticas, basados en datos en tiempo real de los sistemas. Bueno, tiempo real entre comillas, por decirlo así, ¿no? Porque en realidad los sistemas de inteligencia de negocios usualmente trabajan por lotes, donde se actualiza la data no de forma tan intensiva como si el sistema transaccional, sino se va actualizando debido a tareas programadas, ¿no? A programación de tareas. Por otro lado, tenemos la inteligencia de negocios predictiva, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Dice ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué puede pasar?
yo puedo pensar en herramientas estadísticas y matemáticas. De hecho, los algoritmos de minería de datos trabaja con motores basados en ese tipo de herramientas estadísticas y matemáticas para poder generar información acerca de posibles eventos futuros. Si yo tengo un negocio estacional, una librería, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un negocio estacional, por ejemplo, una librería, entonces, usualmente, yo necesitaría saber cómo me va a ir principalmente en los meses de enero y febrero y hasta marzo, porque es un negocio estacional. La mayor afluencia de público, por decirlo así, o de clientes va a estar en esos meses. Entonces yo podría predecir de algún modo cuánto es lo que voy a necesitar de material o cuánto voy a necesitar en mi almacén para poder abastecer a mis clientes. Utilizando inteligencia de negocios, lo podría hacer. Lo podría hacer. Siempre y cuando, por supuesto, siempre y cuando yo pueda tener una información histórica que pueda, en este caso, ayudarme a poder prever el futuro mediante la proyección de datos. Si no tengo información histórica, es imposible que yo pueda hacer esto. ¿Ok? Es imposible. Porque, por supuesto, en eso se basa la información histórica. O, perdón, la información que se proyecta en información histórica. Entonces, ¿qué arquitectura o vista general podríamos tener nosotros en inteligencia de negocios? Bueno, voy a explicarles brevemente este punto para que quede bastante claro. ¿Bien? En la parte izquierda, ustedes encuentran, por decirlo así, el primer componente de una arquitectura de inteligencia de negocios. Estas son las fuentes de datos. ¿Por qué están graficadas así? ¿Por qué están graficadas así? Están graficadas así porque pueden ser distintas. Como hemos visto hoy día, pueden ser múltiples fuentes de datos. Múltiples fuentes de datos que podrían ir desde un archivo de Excel hasta base de datos, o hasta gestores de base de datos, o hasta archivos XML que se consumen de servicios web, por ejemplo, o contenedores, o incluso hasta archivos de texto. Múltiples fuentes de datos. Múltiples. Una vez que yo puedo trabajar o puedo identificar las múltiples fuentes de datos, estas múltiples fuentes de datos convergen para poder efectuarse un proceso que se conoce como el proceso ETL. Este proceso ETL es extracción, la E de extracción, la T de transformación y la L de carga. Extracción, transformación y carga. Entonces, en otras palabras, de estas fuentes de datos extraigo los datos que necesito, los transformo, los limpio y luego los cargo, load, cargar, ¿a dónde? A un repositorio único. Usualmente esto es el Data Warehouse o el Data Mart.
muchas fuentes de datos, las unifico en un solo repositorio. Y este repositorio es quien me va a entregar, gracias a una solución OLAP, a los cubos OLAP, la visualización para los gerentes y para los usuarios que van a poder visualizar la aplicación de inteligencia de negocios.